Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta mañana con nuestra conferencia magistral. Este día tenemos la presentación del antropólogo Nemesio Rodríguez. Nemesio es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, antropólogo de profesión, ha sido maestro en diversas universidades e instituciones, incluyendo los países nórdicos, ha estado en las Naciones Unidas y siempre ligado a las cuestiones antropológicas y a las muy diversas, plurales y múltiples luchas indígenas. Desde hace unos cuantos años se integró a la universidad. Antes trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y en la Procuraduría Agraria. De hecho, fue parte de los que constituyeron esta institución en nuestro país. Y hoy dirige el programa multicultural en la universidad. Es el director aquí en Oaxaca. Y en los últimos tiempos ha estado dedicado, y últimos tiempos quiero decir, ya muchos años, dedicado a reivindicar los derechos y la pertenencia de la población, espero decirlo bien, afromexicana, como una nación y como un grupo étnico de nuestro país. Y en los últimos días y semanas también ha estado trabajando sobre un proyecto para evitar el avasallamiento de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas a partir de las grandes inversiones públicas, tratando de dar información, de brindar a todo mundo, dar información pública y también de reivindicar los derechos que los pueblos originarios tienen sobre sus propios recursos. Entonces, le cedo la palabra al maestro Nemesio Rodríguez. Funciona. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por la presentación. Cada vez que hablan de uno así, uno dice, ¿y yo hice eso? Eso fue, y ahora el problema es ¿qué puedo hacer? Y estando en estas cosas, que contaba el ingeniero Carlos Rojas, me fui encontrando con una serie de núcleos duros de los cuales nadie quiere hablar, o muy poca gente quiere hablar. Uno, el problema de racismo. Otro, ligado a esto, a una categoría muy racista, que es el caso del mestizaje. Y entonces, uno ve a lo largo del tiempo y sobre todo a partir del siglo XVI, hay una recurrencia a la cuestión de raza, ¿no? Y que por distintas razones, a lo largo del tiempo, va adquiriendo un discurso, para ciertos sectores lo toman como verdadero, y es un mito. En el Homo sapiens no hay razas, tal cual. Todos y entre todos compartimos el 99% de nuestro bagaje genético, ¿no? Y todos tenemos una diferencia de un 1%. ¿No? La última moda es, en cuestiones genéticas, tratar de encontrar esta cuestión de raza. Se ha creado un gran instituto genético, de la genética mexicana. Me acabo de encontrar en la costa un grupo de médicos tratando de devolver
a la población, o distintas poblaciones que estuvieron sacando muestras hace un año, los resultados. Y los resultados todos los sabemos. ¿Es población mezclada? Sí. Pero es población mezclada desde hace 120.000 años, no de ayer, ¿no? Es decir, los europeos que llegan en el siglo XVI a América ya era una población mezclada. La población proveniente de Asia que llega hace 15.000 años a América ya era una población mezclada, ¿no? La población africana, que es en donde surge el Homo sapiens hace unos 350.000 años, mezclada. Es decir, hace cerca de 120 a 130.000 años atrás, un grupo, una banda, digamos, 2 mujeres y unos 12 o 13 hombres, ¿no?, salieron caminando del Cuerno de África y en un proceso de 100.000 años ocuparon toda la tierra, ¿no? Es decir, todos somos afromexicanos, perdón, afrodescendientes, de ahí venimos, todos, ¿no? Entonces, cuando los genetistas empiezan a decir, y sobre todo esta genética sobre la cuestión, cuál es la composición de la población en México, y empiezan a decir, y si es población mezclada entre europeos, africanos y población indígena. Ajá, qué bien. ¿Y en qué porcentaje? No, aquí en el 40%, acá en el 20%, acá en el 10%. Y cuando uno le hace una pregunta tan sencilla como decir, bueno, a ver, ¿y cuál es el 100% blanco? ¿Cuál es el 100% amarillo? ¿Cuál es el 100% negro? ¿Cuál es el 100%? Es que no tenemos datos. Y entonces, ¿cómo empiezan a jugar con estos porcentajes? Ahí hay un problema metodológico serio. Lo que ocurre también por profesión, y los antropólogos siempre nos metemos donde no nos llaman, ¿no? Siempre encontramos formas de escarbar problemas metodológicos, problemas de coherencia, problemas de avasallamientos de otros. Entonces, toda una gran justificación. Y la justificación genética puede ser muy peligrosa, ¿no? La idea esta de, o sea, el racismo, digamos, la idea de raza como tal, Aníbal Quijano de Perú y Francisco Navarrete, colega de la UNAM, plantean de que fue en el siglo XVI, ¿no? Ya se sería esto. Y que a partir del siglo XVIII empieza a adquirir un supuesto carácter científico. Y es cuando empiezan a medir si la caja craneana tiene tal dimensión, es más grande, ¿verdad?, si la diferencia que hay entre las proporciones corporales entre los europeos y... Entonces, y se crea como si fuera una cosa científica, y no lo es. Es decir, las razas no existen. No hay tal. Hay razas de maíz, sí. No hay raza humana. Y lo que ocurre es que el racismo sí es una forma de relación social. Un sector de la sociedad necesita el racismo para justificar, ¿no?, la explotación, la ocupación del otro hasta de su cuerpo, ¿no?, y en la manera de decir yo soy superior y ustedes son inferiores, ¿no? Porque, no, por estas características. Y es falso. La UNESCO, en la década de los 50, sacó una dossier y una gran declaración en contra del racismo,
dónde asienta esto. Y digo esto a raíz de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración participó un antropólogo físico mexicano de primera línea, que era Juan Comas, un destacado antropólogo francés como Claude Lévi-Strauss, escribe en el año 52 un texto fantástico que se llama Raza e Historia, y donde efectivamente, digo, las cuestiones de... y todo aquel que se dedique a cuestiones de cultura, que confunda en algún momento algún tipo de rasgo físico, como si esto fuera un rasgo de raza como tal, está equivocado. Sin embargo, hay que repetirlo todos los días. Porque el racismo, que es esta forma de discriminación, que siempre nadie es racista. Si uno le pregunta a cualquiera, ¿tú eres racista? No. Yo no, otro. Es como preguntar en el Amazonas qué grupo es caníbal, ¿no? Y uno dice, los que están más adelante. Y uno se pasa el recorrido desde Manaos a Iquitos, ¿no? Y siempre, no, el otro. El otro es el caníbal, ¿no? Y lo mismo, ¿quién es racista? El otro. Y es una cosa que la tenemos tan introyectada en nuestra vida cotidiana que ni nos damos cuenta, por eso es peligrosísimo, ¿no? Porque, aunque no creamos de que somos racistas, empezamos a discriminar porque empezamos a depositar en el cuerpo de otro características, ¿no? Que van desde belleza y fealdad, ¿no? Hasta decir, cómo viste, ¿no? Y entonces justificamos la discriminación, justificamos la explotación, ¿no? La segregación, ¿no? Supuestamente bajo una razón, ¿no? Y que no hay tal, es bastante mentiroso el asunto. Por eso es un discurso ideológico con un peso enorme. Entonces, es decir, en este proceso de racialización, es decir, darle a ciertas características como si fueran de una raza, tiene sus consecuencias. Y en el caso, digamos, a mí siempre no, en el momento que lo descubrí me llamó mucho la atención, hace muchos años atrás, estando en Michoacán, cuando se hizo el programa de etnolingüística, en el CREFAL, un sacerdote muy liberal, muy de la teología de la liberación, pero también muy de las clases altas michoacanas. Y yo escucho una formulación que me llamó mucho la atención, que alguien le decía a otro, no, pero fulano de tal, ese es un güero de rancho. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo escuchaba. Y entonces voy y le pregunto a él. Michoacano, manejaba muy bien el tarasco. Bueno, ¿qué significa eso de güero de rancho? Y entonces él me dice, es que es gente blanca, pero que no es medio burda. Su explicación. Era blanco también, era de la clase dominante, de la élite, ¿no? Aunque con ideología supuestamente muy progresista. Pero su actitud normal es que sí son blancos, pero le costaba decir son de segunda clase, sino son como yo, como mi familia, como mi estructura, ¿no? No pertenecen a la élite, aunque son blancos, ¿no? Y años después me toca acompañar población de la Costa Chica a Michoacán. Y una de las primeras observaciones que hace esta gente de la Costa Chica
sobre Michoacán es, fíjate, aquí los güeros trabajan en el campo. ¿No? Claro, si uno se fija en la Costa Chica no hay ningún güero trabajando el campo, jamás. Puede estar arriba un caballo mirando ganado, pero de ahí es otra cosa. ¿No? Entonces, cómo se van ubicando y cómo casualmente se van formando actitudes, formas de pensar, ¿no?, alrededor de esto. Entonces, pues, bueno, acá no solamente hay un problema, sino que además, y una cosa muy interesante, digamos ya a partir de los trabajos de Foucault, que es cómo a partir de la normativización de estas relaciones se establece lo que él llama una guerra de razas, ¿no? Que es, me justifica la guerra porque es una raza distinta, ¿no? Entonces es todo su análisis, su estructuración alrededor del poder, las articulaciones del poder con el derecho, y esto cómo va marcando los cuerpos, ¿no? Que es una de las grandes realmente aportaciones que hace Foucault, ¿no? Y entonces de esto nos viene ligado a algo que se va generando una cuestión de estigma, ¿no? Y la cuestión del estigma, Goldsman lo aclara muy bien, si lo recupera muy bien como análisis, es el origen de estigma, es una palabra que crean los griegos. O sea, no estamos hablando que es del día de ayer. Y la crean para marcar físicamente a alguien, ¿no? Es decir, alguien que tiene joroba porque tiene un problema en su columna vertebral, o alguien que tiene una cicatriz, y es muy distinto una cicatriz de un guerrero que la cicatriz de un esclavo en función de su trabajo. Y entonces empiezan a marcar las distintas formas de estigma, ¿no? Es decir, que de origen la cuestión de estigma va marcada y la llevamos en el cuerpo, porque hay alguien que dice, ¿no?, esto es la norma, lo normativo, lo que está bien, y todo el resto son deformaciones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a asignar a alguien valores en términos de cierto tipo de características físicas, los estamos estigmatizando. Y a veces podemos darnos cuenta y podemos decir, ay, no, es medio chistoso, pero lo que hay detrás de esto es una cosa muy grave, porque son cuestiones que tenemos marcadas acá adentro en el cerebro y en nuestra emocionalidad y afectividad, ¿no? Entonces, el que es estigmatizado trata de enmascarar esto, ¿no? Y siempre en la duda. ¿Seré suficientemente blanco en términos de relación con la élite o no? Porque pueden desbancarme, ¿no?, en el estatus que estoy logrando, porque ya sé, por el tipo de cruzamientos hay un proceso de blanqueamiento, ¿no? Pero es un blanqueamiento fantasma, ¿no? Como es una categoría creada, socialmente marcada, y por lo tanto me puede, en cualquier momento, me dejan sin nada de lo que creí que tenía, ¿no?, como valor social. ¿Por qué? ¿No? Y es el problema que tiene casualmente la idea y la ideología del mestizaje, que es un gran invento. Y es la cruza de dos niveles de cosas que no tienen nada que ver. Uno es el nivel de las relaciones físicas y mezclas físicas
y otra cosa son las cuestiones culturales. Y entonces se creó un mito en términos de, y el mito primigenio, Cortés la Malinche, ¿no? Y el primer mestizo, el hijo de Cortés y la Malinche. Ahora, ¿qué ocurre? En siglo XVI, todos los criollos que nacieron, es decir, hijos de españoles con indígenas, o al revés, de indígenas con mujeres españolas, lo cual era más difícil, pero hubo casos. Esa primera generación se crió o fue criado en función de si se ubicaba en la familia de la madre con su conjunto de parentesco extenso y por lo tanto eran indígenas. O si se criaban como, porque el padre lo reconocía, como españoles. Y entonces eran conquistadores, tal cual, ¿no? Digo, la cuestión de esta mezcla, el mestizaje en términos biológicos, no tiene nada que ver con lo que pasa acá arriba, ¿no? Pero se toma como mito fundante. Y entonces, este mito fundante oculta, digamos, oculta el racismo, ¿no? Y oculta muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos un problema de que en función de esta estructuración de poder que se genera en la colonia, hay un planteo de mejorar la raza, ¿no? Se mejoró la raza. ¿Por qué? Porque se casó con alguien que es más blanquito. Y los nietos entonces serán, ¿no? Eso es racismo, tal cual. Pero se toma, ahí no hay que mejorar la raza. Mejorar la raza es un cuerno. Sobre fines del siglo XVIII, empieza a surgir una corriente médica, los eugenistas, que planteaban que en función de un manejo de población podían mejorar las condiciones físicas de esta población. Entonces, más, ellos planteaban que una verdadera nación, como tal, debían tener un objetivo en común, y este se debía dar a partir de una lengua en común y una cultura compartida, y lo que permitiera la creación de una población homogénea. Es decir, y lo tenemos hasta el día de hoy, la élite que se considera educada, un elemento importantísimo es hablar español correcto. Porque no hablarlo significa que está ligado a que habla alguna lengua indígena. Cuidado. Porque en esta cuestión del mestizaje es muy importante lo que fue y los indígenas de las grandes pirámides y los grandes logros, ¿no? Pero el día de hoy, a este lo magnifico, pero al del día de hoy lo desprecio y encima le tengo temor, ¿no? Y le tengo temor porque me puede arrebatar aquello que construí con alfileres, ¿no? En términos ideológicos. Bueno. Es decir, según la historia oficial, el pueblo de México está compuesto por dos grandes grupos: mestizos e indígenas. Así se comieron, la población negra desapareció, los chinos también, digamos, población oriental también. Y además con esta idea de que de la estructura del mestizaje
no solamente crea cuerpos híbridos, pero con la teoría de que con lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Sino que encima se crean culturas híbridas. Y la cultura híbrida es un invento. Y que me perdone mi compatriota y mi paisano Canclini. Puede haber una cultura enajenada, ¿no? Puede haber préstamos culturales, puede haber lo que quieran, ¿no? Pero no hay culturas híbridas. Es un invento. Y un invento peligroso, ¿no? Sobre todo en la época de la globalización, ¿no? Eso trae una serie de problemas aparejados y hacia futuro. Pero, es decir, alguien puede ser bilingüe, trilingüe y no hay problema, cuatrilingüe, ¿no? Nadie puede ser bicultural, ¿no? Sería esquizofrenia. Cada quien tiene una cultura que la amplía, tiene una matriz sobre la cual amplía en función de contactos, relaciones, estudios, lo que fuera. Pero básicamente en términos de vivencias, pero la amplía, pero es una, ¿no? Es decir, un zapoteco del Istmo y un zapoteco de la Sierra Juárez y un vallisto son todos zapotecos, pero son zapotecos distintos en función de una estructuración cultural, ¿no? Y son tan zapotecos unos como los otros. Lo que pasa es que en condiciones distintas, ¿no? Es decir, Irineo Rojas, líder purépecha y físico, por ser físico no dejaba de ser purépecha, ¿no? Pues no. Y se ampliaba en función de contactos, posibilidades, o sea, una serie de circunstancias, amplía sus horizontes culturales, ¿no? Porque siempre estamos, además, embebidos por todas estas deformaciones que traemos en la cabeza, de las cuestiones de pureza, ¿no? Y cuando estas cuestiones de pureza, en lo que es en ciencias sociales lo encontramos todos los días, purezas cuáles no existen, ¿no? Hay cosas que se acercan más a un parámetro ideal. Hasta ahí. Pero en la vida cotidiana pureza no hay ninguna, ¿no? Pero es una cosa muy importante, ¿no? Y que es una raíz hasta religiosa esta cuestión de la pureza, ¿no? No hay tal, ¿no? O por lo menos no me he encontrado, nadie me puede dar un ejemplo de pureza en este momento, salvo de cuestiones ideales en el papel, ¿no? Pero en términos de la vida cotidiana, no hay, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? O sea, en este proceso, y esto es el problema de, digamos, del mestizaje al deformar, es decir, en el momento de la independencia se reemplaza a el yugo español, ¿no? Pero ¿quiénes toman el poder? Los criollos. ¿Con qué mentalidad? La española. ¿Qué es lo que reproducen? Ya no es el español, el que nació aquí, pero ¿con qué mentalidad que reproduce? La misma estructura. Salvo que le cambia el nombre a independiente y va a ser construcción de una república, ¿no? Pero se encuentra con un problema serio, esta élite, que la mayoría de la población es indígena o negra, ¿no? Eso sí es algo que genera problemas para formular. Ahora, con la reforma liberal y la derrota de la intervención francesa, ahí esta misma élite, así no esta élite, sino en este proceso de recambio, se libran del dominio criollo.
Por eso es la aparición de un personaje como Benito Juárez, ¿no? Y ven, lo mío criollo como tal. Y de los extranjeros, ¿no? Ya, los franceses. En este proceso, es decir, bueno, va ganando espacio esta idea de el mestizo. Con el porfiriato y la revolución, el mestizaje ya cumple y cubre, ¿no?, realmente su constitución. ¿Por qué? Porque es el que crea el México moderno. Y, digo, con el planteo de Vasconcelos ya llega así a nivel cósmico, ¿no? La raza cósmica. Pero esta raza cósmica implica que supuestamente lo mejor de uno y lo mejor del otro, sí, pero el indio tiene que dejar de ser indio, ¿no? La idea de unidad nacional se construye en función de la quiebra de la diferencia, ¿no? La élite blanca, ¿no?, con recurso económico, etcétera, es la que controla la elección de poder y la orientación. Entonces, hay que armar una estructura mestiza. Entonces viene uno de los procesos de ingeniería social del siglo XX que es enorme y tan eficaz que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta, ¿no? Porque cuando termina la revolución, acá hay un planteo de decir, ¿qué hacer con todo esta ebullición? Pero era una ebullición que tenía muchas lenguas. Digo, Zapata seguía sus comunicados en agua. No estamos hablando así de que, no, era la vida cotidiana, implicaban muchas lenguas, es decir, muchas formas de ver el mundo. Entonces, se va generando una nueva identidad nacional que tiene que ver modernización capitalista, la consolidación del Estado, un cambio en el idioma, un cambio en la cultura en términos del proceso de urbanización, un cambio en la ideología política. Se venía de los planteos liberales de fines del siglo XIX y se entra en la estructura del corporativismo como la manera de encuadrar esta sociedad completa, ¿no? Una cierta característica de sindicato, una cierta característica de organización social, con toda la sociedad encuadrada. Digo, se entierra el corporativismo y a partir de 1982 entramos en la cuestión neoliberal, ¿no?, que de alguna manera juega a nivel ambiguo y eso lo podemos ver después. Pero entonces hay una disolución, es el mestizo tiene que tener cierto papel y se crea. Y se crea vía la educación. Se crea cercenando las estructuras lingüísticas existentes, ¿no?, creando una unidad que no existe. Y casualmente, digo, los problemas que existen es en esto de crear una unidad a fuerza sobre una estructura de la diversidad inmensa en el territorio nacional, y al tomar la idea de identidad como unidad y no la unidad de la diversidad, genera problemas serios, ¿no? Y serios, y esto
vamos a ver cuestiones censales al ratito, pero nos trae que es decir, en este proceso la idea de unidad y homogeneidad poblacional y la idea de diversidad y heterogeneidad, o sea, entran en tensión. Pero la estructura, en la ideología del mestizaje, empieza a quitarse cosas de encima. ¿Y qué es lo primero que quita? Indios reales y negros fuera, ¿no?, del núcleo de la nación. ¿No? El indio de las pirámides es muy importante. ¿No? El otro indio hay que transformarlo, Instituto Nacional Indigenista. Sobre la cuestión de la diferencia y la población y los negros y no, yo sí, claro, por supuesto, y eso nos ocurre a todos, ¿dónde vamos? Y sí, Aguirre Beltrán, Cuixla, órale, ya está, la población negra de México. Muy bien, pero de este proceso de cambiar al indio como tal, está en el proceso de aculturación. Y acá lo cuenta con todas las palabras. Es un proceso consciente de ingeniería social. Ahora, cuando se rompe el proyecto nacional, que ese del mestizo, 1982, ¿qué ocurre? Truena el indigenismo. Y entonces empiezan a florecer el asunto de las diferencias de todo tipo. Porque también es un Estado que pierde este control absoluto, ¿no? Empieza a jugar otro papel con la globalización. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Fue exitoso el plan de ingeniería social? Sí lo fue. ¿Qué es lo que cree todo el mundo? Que todos son mestizos. Ahora, con el cambio que se viene dando a partir de la población indígena y el surgimiento de movimientos de población negra, empieza a crearse un problema. Y un problema que va a haber que resolver. Y no creo que ya sea vía una estructura de ingeniería social, de reconstrucción de alguna identidad absurda. ¿No? Entonces tenemos de que, mientras se hablaba de la cuestión de lenguas indígenas, estas se iban reduciendo en términos censales, hasta que solamente llegaron a ocupar el 6% de la población nacional. Pero en el momento de que se abre el espacio de la autoascripción, digo, de 6, 7 millones pasan a 20 millones. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por generación espontánea? No, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que reconocerse como indígena es reconocerse despreciado, jodido, ninguneado. ¿Por qué? No, entonces no. Pero en el momento que, entonces no hablo lengua indígena. Pero en el momento que me dicen, ¿tú a qué te escribes? Ah, no, sí, me escribo a uno de los grupos, que mije, que zapoteco, que lo que fuera. Mixteco, que maya. ¿No? Eso sí. No me reconozco mestizo. Y de golpe son 20 millones. Y con la población negra que no existían, no hay en México no hay negros. Y cuando dicen ¿por qué no hay negros? Es porque se mezclaron y entonces ya son todos mestizos. Y
INEGI, y además a mí me tocó participar en las discusiones con INEGI en varios foros y reuniones, ¿por qué no se cuenta la población negra de México? Porque si lo tomamos por el color de la piel, eso es racismo, sí, estoy de acuerdo, eso es racismo, no es un problema de color de piel. Pero, ¿por qué no nos cuentan? Es que están muy mezclados, son todos mestizos. Ajá. 2009, 2010, 2011 y ya que nada, que sí, bla, bla. Ajá. Entonces, 2011 se nos ocurrió con organizaciones sociales decir, bueno, vamos a hacer una encuesta. Capacitamos 180 jóvenes, primero le preguntamos a la gente cómo quieren llamarse. Es decir, no decidimos desde la estructura académica o desde los dirigentes de organizaciones decir cómo los voy a llamar a ustedes. No. ¿Cómo ustedes quieren llamarse? Y dijeron negros. Y no solamente dijeron negros, sino las que más argumentaron y mejor argumentaron fueron las mujeres. Muy interesante eso. Yo todavía no puedo dar una explicación, no tengo elementos para explicar de por qué, pero fueron las mujeres. Y negros, perfecto. En función de eso, capacitamos 180 jóvenes. Se aplicó una encuesta en 22 localidades, con el hecho de mostrarle al INEGI si se puede. ¿Ustedes dicen que no? Sí. Y acá está. Se hizo una conferencia de prensa en un hotel pegado al Zócalo de la Ciudad de México, centro político del país. Órale. Que fueron, por supuesto, entonces como era ahí, fueron muchos periodistas. Al día siguiente, Sojo, que en ese momento era el coordinador general, director general del INEGI, va a una reunión en la UNAM. Y uno de los periodistas que había estado en la reunión del día anterior, va y le pregunta, ¿por qué el INEGI no quiere contar a la población negra de México? Y lo que él responde es, si queremos hacerlo, estamos dispuestos a discutir el asunto. Le tomamos la palabra vía la Red por el Reconocimiento Constitucional. Le mandamos una carta pública que estamos dispuestos a discutir el tema. Se empezó una discusión, digo, que debe continuar. Y debe continuar, ¿por qué? La manera que lo hizo el INEGI fue errónea. Sabíamos que la población no entiende la pregunta sobre afro-mexicano. No lo entiende. Y tenemos pruebas dadas por el propio INEGI cuando hizo las pruebas pilotos de que no entendía. Pero hay un sector, y en esto hay una responsabilidad de un sector de la academia, como tal, en el cual, y sobre todo los que vienen ligados a la ruta del esclavo, y que plantean en función de la declaración de Durban, de que son o afrodescendientes o son afromexicanos. Y la gente no lo entiende. Entonces, ¿cómo voy a preguntarle a alguien de una manera que no entiende? Es una manera discriminatoria. Entonces, después de varias discusiones, nos dan una concesión. Es decir, bueno, se agregará lo de negro o de moreno. Y entonces salió lo que salió, 1.400.000. Gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Patricia Fernández Ham, es fantástica, hace un trabajo y en el cual ve que según aplicando la estructura de hogares de 1.400 llega a 1.900.000. Y ahí le planteamos a Sojo de que bien que se hubiera incluido por primera vez en las estadísticas nacionales a la población negra. Pero la manera de incluirla era discriminatoria. Por supuesto, eso fue así como, ay, pobrecito nosotros con las buenas intenciones, no importa.
Y lo estamos sosteniendo. Y no solamente lo sostenemos, sino que llegamos, en abril de este año, se armó un coloquio nacional de cómo queremos llamarnos en el censo 2020. De ahí sacamos un catálogo, que es preliminar, pero hay con 27 formas que los distintos pueblos negros de México han decidido llamarse. Y ahora el INEGI no quiere aplicar este catálogo porque lo que dice es que nosotros no podemos hacer preguntas específicas que solamente sean para sectores, como decir para mascogos. Es que los mascogos son mascogos y serán siendo mascogos siempre porque así se llaman y así se autodenominan y no se reconocen de ninguna otra manera. Y es un pueblo que está pegado a los Kicapú en Coahuila, en la frontera, ¿no? Supuestamente la versión que ellos tienen es que llegan ahí porque fueron mandados, después de tantas promesas que le hicieron que le iban a dar tierra, les pedían un último sacrificio. El último sacrificio era de que vinieran a matar indios a la frontera con México. Que cuando llegaron al lugar, dijeron, si esta gente es tan pacífica y también dice, ¿por qué lo tenemos que matar? Y que los Kicapú les dieron lugar, espacio, tierra para que fueran sus vecinos. Y ahí decidieron quedarse. Este es el mito, ¿no? Pero es muy interesante la actitud de este grupo hacia la población indígena, en este caso Kicapú, y de los Kicapú sobre los mascogos. Pero los mascogos se reconocen como mascogos, entonces yo tengo que tener en las estadísticas nacionales un espacio, ¿no? Como en este momento hay un catálogo de lenguas indígenas, entonces tú indígena, sí, ¿de cuál de todos estos grupos? Tal. Y hay esta resistencia, pero la resistencia es porque casualmente todos son mestizos, hay un problema ideológico profundo, ¿no? Y un problema que hay que discutir. Y la discusión debe ser nacional. No es solamente un problema de un grupito, ¿no? Esto hace a la idea de nación. Esto hace a la idea de país. Y hay que repensarlo. La idea del mestizo ya se vino abajo. Digo, se vino abajo, pero todos los sectores que nacieron entre 1930 y 1980 fueron domesticados en la idea del mestizaje y lo siguen reproduciendo, ¿no? Es una tarea ardua, no es fácil, ¿no? Pero si no, no hay salida. Porque aquellos que no se logre abrir como una discusión en términos de conformación es oculto, y todo lo oculto termina floreciendo como un gusano purulento, ¿no? Porque no se puede clandestinizar a la población, ¿no? Más temprano o más tarde se aparece. Ahora, lo que pasa es que pone en juego toda una imagen del país. Bueno, hasta aquí les cuento. El resto me cuentan ustedes a mí. Gracias. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas o comentarios si es que existen. ¿No? Adelante. ¿Cuáles serían las partes identitarias de una nación como México, los vecinos mexicanos? Pero ya después de esta explicación a mí me quedan dudas. ¿Cuáles serían los elementos o las matrices que yo debo tomar en cuenta para considerarme como una nación, un pueblo pues multicultural, heterogéneo, como usted lo ha manifestado, ¿verdad? Porque si yo recurro a mis elementos, pues yo digo, no soy mexicano porque yo no hablo náhuatl. O sea, mexicano se deriva del imperio azteca y bueno, pues aquí vinieron y nos colonizaron,
sometieron quizá, pero resulta que este gran territorio pues hoy se llama México. ¿Cuáles serían entonces los elementos que yo debo de considerar para que yo pueda integrarme y sentirme como miembro de esta nación? Es decir, el hecho de las fronteras, ¿qué significa el hecho del Estado, frontera, nación? Que un grupo de personas controla ese territorio con la población que tiene dentro. Bueno, ahora, si la población no es homogénea, es diversa, una de las cosas que puedo decir, bueno, esta nación se compone por 70, 80, 90 grupos, esta es la nación. Si digo, no, se compone solamente de quiénes, solamente de este grupo y de este grupo, todo el resto lo discrimino. Y lo que hago también es imponer una lengua en vez de reconocer, y además de a niveles, digamos, un problema serio. A ver, ¿por qué en la península de Yucatán la estructura educativa tiene que ser en español y no en maya? Y hablo desde Tabasco, ¿no?, hasta Quintana Roo. ¿Qué problema hay con una estructura educativa bilingüe partiendo de base maya para esa región? Pues, no, ninguna. Sí, no hay ninguna en términos técnicos. ¿Eh? Hay en términos ideológicos, hay en términos políticos, ¿no? Pero sí, efectivamente, en esta zona la lengua base es maya. Y una lengua el náhuatl funcionó como manera de comunicación hasta mediados del siglo XIX en todo el país, ¿no? Era la lengua de enlace. Entonces, no, pero son muchas lenguas, son muchas diversidades, son muchas. Entonces, aplastémoslo, pongamos todo igualito y ya. Es más fácil controlarlo. Pero el hecho está que cada vez que estoy atentando contra una lengua, estoy atentando contra la visión, una visión del mundo. Que el hecho de que sea distinta de la mía no quiere decir que no tenga derecho a existir. ¿Eh? Por eso la cuestión de que cuando se plantea las cuestiones censales, ¿no?, las cuestiones censales no se discute el color de piel, ¿no? De ahí derivan cuestiones de derechos, ¿no? Pero significa que de entrada estoy dispuesto a reconocer todos los derechos para todos, ¿no? Porque si empiezo a cortar, decir, ¿no? Es un problema, claro que es un problema, pero casualmente cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales, complejas. No podemos tener respuestas simples ni sencillas, vamos a tener respuestas complejas, pero tenemos que estar dispuestos a decir, es algo complejo, vamos a tener una solución compleja, ¿no? Y creo que va por ahí. Doctor Nemesio, muchas gracias por su exposición. Ha sido bastante clara, bastante importante. Yo quisiera que ampliara un poquito, por ejemplo, cuando usted señala que la idea de mestizo y mestizaje se ha roto, se ha quebrado en un determinado momento, digamos, pero podría ser, digamos, como usted lo señala, desde el punto de vista cultural, lingüístico y de la realidad que se vive, pero ¿qué pasa como pensamiento ideológico de un determinado sector de la población, por ejemplo? Es decir, creo que este mestizaje permanece, permea muchas relaciones sociales
Y en ese sentido quisiera yo que pudiera ampliar un poquito más qué pasa, por ejemplo, como una expresión, como un posicionamiento de un determinado sector de la sociedad. Digo, creo que la raíz, y hay que buscarla en la llamada o mal llamada independencia, ¿no? En términos de que con la independencia no termina la colonia. Es decir, con la independencia no hay, o la que mal llamada independencia, no hay un proceso de descolonización y por lo tanto se continúa con las mismas estructuras mentales de la colonia, bajo otro presupuesto político, ¿no?, de la independencia, ¿no? Y creo que ahí está el punto, o sea que todavía estamos en una situación, digamos, que no ha habido un proceso de descolonización. Y esto son una de las cosas que en algún momento hay que hacerlas, ¿no? Que implica cambiar todos estos parámetros y esta estructura de relación y poder pensarla y pensarla de otra manera, ¿no? Y ahí es donde está el núcleo. Porque en última instancia, digamos, pasar de las estructuras corporativas, digamos, en términos de la estructuración política del Estado, a formas y estructuras neoliberales como ahora, y que haya un florecimiento de manera no sustantiva de diversidades, ¿no? Una de sus expresiones es multiculturalismo, por ejemplo. Entonces, digo, se reconoce entonces la existencia de distintos grupos. Ah, muy bien. ¿Y cómo se opera? Ah, de la misma manera. Entonces, digo, no hay hay nombres que aparecen, pero no hay una transformación, es decir, no hay un proceso de descolonización. Y mientras no ocurra esto, vamos a seguir trabados, ¿no? Y trabados en situaciones, lo que pasa es que no es lo mismo, a la medida que pasa el tiempo y la cosa supone que es igual, no es igual, es peor, ¿no? En este momento podemos decir de que hay un grado de exacerbación de las relaciones racistas, ¿no? Entonces, el proceso de descolonización es fundamental. ¿Qué puede ocurrir? ¿De buena voluntad o mala voluntad? Pero sí son cuestiones de que en algún momento tienen que ocurrir. No sé si por ahí. ¿Y cómo tendría que ocurrir la descolonización? ¿De qué? ¿Cómo la descolonización? El proceso de descolonización, eso tiene que ver con un proceso político, ¿no? Y un proceso político donde todo el sistema de lo diverso, ¿no?, adquiera, digamos, como tal hegemonía, y hegemonía política, ¿no? Y no es un problema de que, como digo, pero hace no mucho parecía de que en los museos de Holanda le van a cambiar los nombres a los cuadros para no ofender a nadie, la cosa más estúpida del mundo. No es un problema de cambio de lenguaje. El cambio de lenguaje no me cambia las relaciones. Lo que hay que emplear es cambiar el sistema de relaciones. Y eso sí puede dar un nuevo lenguaje o nuevos contenidos al lenguaje ya existente, ¿no? Pero el hecho de no usar la palabra negro no quiere decir de que ya no hay racismo, ¿no? Es mejor usarla cuando la gente dice, sí, yo lo asumo, negro, ¿no? Entonces, es un proceso político. Gracias. Doctor.
Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan significativo es que entonces qué tan significativo es que haya una representante del STLN, representante de comunidades indígenas de Chiapas, que está buscando ser candidata a la presidencia de la República? Buena pregunta. Primero, ahora, creo que buena pregunta y un error en la formulación. No está buscando ser candidata a la presidencia. Está usando el mecanismo que ofrece el Estado, el limitado, para encontrar espacio de expresión. El EZ y el Consejo Nacional Indígena dijeron claramente, no nos interesa el poder, punto. Vamos a utilizar esto porque esto nos da presencia nacional, digo, sin persecución, aunque no es cierto, también hay formas, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? Pero es importantísimo, y además he escuchado cosas tan absurdas, por ejemplo, de gente de Morena decir, es que eso divide al... No, si el voto no les interesa, no van a entrar en la campaña presidencial, no es un problema de campaña, no quieren el poder, es otra cosa, es espacio para poder expresarse, ¿no? Y me parece fantástico, ¿no? Y lo mismo que me parece un error garrafal. Hay un candidato afromexicano, ¿no?, a la presidencia de la República. Y me parece absurdo y pobre. No, pobre como planteo. ¿Por qué? Porque ni siquiera, si uno ve lo cual es la pirámide, Rodrigo, a ver si esto, no, ya va. Si uno ve la pirámide de edad, de lo que salió vía INEGI, ¿no?, es la gente que tiene 18 años y menos, ¿eh?, es cerca del 72%. Por lo tanto, ni siquiera los que han participado y se han reconocido como pertenecientes a la población negra lo van a apoyar. Esa es una. Dos, es un error garrafal, a su vez, porque en vez de sumar a una estructura digna de este planteo de no poder, que hubiera sido sumarse a la campaña, ¿eh?, del Consejo Nacional Indígena como tal, no, se aísla. Yo creo que se hace porque realmente es gente manipulada, ¿no? Entonces, el hecho no es una bronca de color de piel, sino de conciencia frente a los fenómenos, ¿no?, políticos, económicos, etcétera, ¿no? No sé si por ahí contesto. Pues muchas gracias, doctor. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes. Le vamos a dar un aplauso para concluir esta charla.